Hola queridos, ¿qué tal? Les saluda a su amigo el pastor Alejandro Ramos y en esta ocasión vengo a poder compartir con ustedes un tema maravilloso. El tema para hoy titula Sacerdotes del Hogar. Quiero que imaginen conmigo lo siguiente. Imaginen que estamos en el tiempo bíblico y el Señor en su gran sabiduría te ha elegido a ti como uno de sus sacerdotes. Qué maravilloso privilegio, ¿verdad? Ahora, ¿cómo crees tú que el Señor esperaría que tú realices aquella actividad? Tú podrías responder, pastor, yo creo que el Señor esperaría que haga mi mejor esfuerzo. Yo creo que el Señor esperaría que haga lo mejor. Ahora, amigos, querido siervo del Señor, padre de familia, ¿saben? No necesitamos imaginar mucho porque el Señor efectivamente te ha elegido como un sacerdote, como uno de sus sacerdotes aquí en la tierra. Y saben, el Señor espera que nuestra responsabilidad pueda ser hecha de la mejor manera. Queridos, ahora miren, vamos a ver en la Biblia cómo exactamente el Antiguo Testamento presentaba a los sacerdotes y cómo el Nuevo Testamento también lo presenta para nuestra actualidad. Repasemos juntos lo que encontramos aquí en el libro de Levítico capítulo 10, el verso 11, donde la esencia del pasaje nos recuerda que un sacerdote enseñaba la ley o los mandamientos de Dios. Ahora, en el libro de Números, capítulo 6, del verso 23 hasta el 27, encontramos que un sacerdote también tenía la función de bendecir a otras personas. Una tercera función para los sacerdotes en el Antiguo Testamento era de poder ofrecer sacrificios. Ello lo encontramos en el libro de Levítico, el capítulo 17. Pastor, ahora, ¿en el Nuevo Testamento será que hay algo similar a lo que se hacía en el Antiguo Testamento? Esa podría ser tu pregunta, y la verdad es que sí. Acuérdate 3 puntos importantes. Enseñar los estatutos o mandamientos de Dios, bendecir a otros y punto número 3, ofrecer sacrificios. En el Nuevo Testamento encontramos nosotros en el libro de Mateo capítulo 28, el verso 19 y 20, la invitación a poder ir a ser discípulos, de poder enseñar a las personas los mandamientos del Señor. Entonces, el primer punto, claro que lo encontramos. El segundo, cuando vemos lo que está en el libro de Mateo, el capítulo 5, del verso 14 al 16, encontramos que el Señor nos recuerda que hemos sido llamados para ser luz del mundo, luz para las naciones, ¿verdad? Ahora, punto número 3. El Señor también nos ha llamado a poder realizar un sacrificio en especial. Y ese sacrificio debe ser un sacrificio vivo. Vamos a leer juntos primero aquí lo que está en el libro de Primera de Pedro, el capítulo 2, el verso 9, y el texto dice así. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Queridos, nosotros encontramos aquí un detalle maravilloso. El Señor te ha escogido para que seas de este real sacerdocio, un linaje de sacerdotes en el ámbito espiritual para poder cumplir la voluntad de Dios en este mundo. El mismo capítulo, ahora en el verso número 5, dice lo siguiente. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Como hemos visto, somos invitados a poder presentar sacrificios delante del Señor. Solo que, ¿qué tipo de sacrificio? Un sacrificio vivo. Recordemos también lo que está en el libro de Romanos, el capítulo 12, el verso número 1. El texto bíblico dice así. Por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Encontramos aquí que la palabra del Señor nos invita a poder presentar nuestro cuerpo, nuestra vida, como un sacrificio, pero no un sacrificio muerto, sino un sacrificio vivo para gloria del Señor. Entonces, amigos, repasemos aquí un detalle importante. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento enseñaban los mandamientos de Dios, bendecían a otros y ofrecían sacrificios. El día de hoy, el Señor espera lo mismo de ti y de mí. Espera que podamos enseñar los mandamientos del Señor, espera que seamos bendición hasta lo último de la tierra, y también el Señor espera que presentemos sacrificios. ¿Pero qué tipo de sacrificios?
un sacrificio vivo. Hablamos de uno mismo. Ahora, hablemos un poco acerca de ello, de los sacrificios, del sacrificio vivo, a través de esta pregunta. Miren, ¿cómo puedo hacer de mi vida un sacrificio vivo? Quizás esa pregunta sea la que tú tengas ahora en mente. ¿Cómo puedes hacer de tu vida un sacrificio vivo? Hay tres detalles que debemos recordar para poder cumplir que nuestra vida sea un sacrificio vivo. Número uno, ser un sacrificio o hacer un sacrificio con nuestro cuerpo. Muy bien. ¿A qué me refiero a ello? Nos referimos al testimonio. ¿Saben, queridos? Tu testimonio vale más que 1000 sermones. ¿Me dejó entender? Tu manera de poder expresarte en el lugar donde estés, tu manera de ser, impactará muchísimo más el corazón que cientos de sermones que tú puedas dar delante de un púlpito. El sacrificio tuyo, personal, tu persona. El otro sacrificio es acerca del loor. El sacrificio del loor, que tiene que ver con enaltecer. ¿Me dejo entender? Enaltecer a alguien en lugar de a uno mismo no siempre es sencillo. Muchas veces el mundo quiere que enaltezcamos exactamente el yo, pero Dios nos invita a que podamos enaltecer su nombre en todo lugar. Hablamos de enaltecer a Dios aquí en el hogar, en el trabajo, en la iglesia y con los amigos. Queridos, recordemos también el sacrificio material. Hablamos del uso correcto de nuestras finanzas y también emplear correctamente el diezmo y la ofrenda. Manejar exactamente, con sabiduría, estos bienes materiales también son una manera de poder adorar a Dios y presentar un sacrificio al Señor. Ahora viene otra pregunta. ¿Cuáles son las razones para presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo? ¿Qué razones puedo tener yo, te podrías preguntar, para presentar exactamente mi cuerpo, mi vida, como un sacrificio vivo? Saben, queridos, la palabra del Señor nos menciona detalles importantes. Por ejemplo, Romanos capítulo 5, el verso 21. Vamos a leerlo ahí donde estás, toma tu Biblia conmigo. Y vamos a leer Romanos capítulo 5, el verso 21, y dice de esta manera: porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Encontramos que el Señor, en su maravillosa misericordia, nos ha nuevamente aceptado, nos ha recibido. Él aplicó su gracia sobre nuestra vida. Tú y yo no merecíamos esta oportunidad para algún día estar en el reino de los cielos, pero el Señor en su gracia nos concede esa maravillosa oportunidad. Encontramos también que el Señor, aparte de habernos salvado, también nos santifica. Él quiere que nuestra vida sea santificada y Él hace esa maravillosa obra en cada uno de nosotros. Veamos lo que está en el libro de Romanos, el capítulo 6, el verso 1, donde dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La palabra de Dios nos invita a recordar que aunque en algún momento pudimos haber andado en aguas turbias de pecado, somos invitados ahora a poder alejarnos de todo ello y a entrar en ese proceso de santificación. Es un proceso de paso a paso y el Señor hará grandes y maravillosas cosas contigo mientras más dediquemos nuestra vida a Dios. Saben, amigos, el tercer punto para considerar como una razón para presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo sería la que encontramos en Romanos capítulo 8, el verso 17. Veamos qué nos dice el texto bíblico. La palabra de Dios dice de esta manera: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La tercera razón que tenemos para poder presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo es que el Señor ha hecho todo lo posible y ya hizo todo lo posible para que tú algún día, junto con tus seres queridos, junto con tu hogar, puedas estar en el reino de los cielos. Tres razones importantes para recordar lo que el Señor ha colocado en nosotros. Él nos ha salvado, nos ha santificado y ahora quiere vernos glorificados cuando Jesús regrese por segunda vez. Saben, queridos, la palabra del Señor también nos dice en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 6, el verso 19 y 20, todo el amor que Él expresó para con nosotros.
Veamos lo que está en este maravilloso libro. Primera de Corintios, el capítulo 6, el verso 19 y 20. Tú puedes tomar tu Biblia y junto conmigo vamos a leer este maravilloso texto. Primera de Corintios, el capítulo 6, el verso 19 y el verso 20. La palabra de Dios dice de esta manera: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual han recibido de Dios, y que no sois de ustedes? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La palabra del Señor dice que hemos sido comprados por precio. El precio por el cual tú fuiste comprado, querido amigo, querida amiga, fue exactamente el precio de la vida de Cristo. Costó su vida y Él hizo todo lo posible para que tú puedas vivir. ¿Me dejo entender? Y no solo vivir para este mundo, también vivir para la eternidad. Ahí viene una frase muy bonita que dice así: si el Señor ha decidido entregar todo por ti hasta su vida e incluso hasta llegar a la muerte, ¿podremos vivir entonces para Él? Si Jesús dio su vida por nosotros, ¿podremos vivir para Él? Amigos, veamos este punto también importante. ¿Cada cuánto tiempo debo ser un sacrificio vivo? Posiblemente algunos se preguntan, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo yo debo o cómo puede ser aceptable en el tiempo de la semana presentarme como un sacrificio vivo? Alguno podría decir, quizás solo los sábados será suficiente, o quizás interdiario. No, queridos, miren, la palabra del Señor en el Romanos capítulo 12, el verso 2 tiene la respuesta para nosotros. Romanos capítulo 12, el verso 2. Si tú tienes tu Biblia, busca conmigo este bonito texto para poder leerlo. No se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor te dice, no te conformes a lo que el mundo te propone que es vida. No te conformes a lo que el mundo te propone de cómo debes comportarte o cómo debes ser. El Señor te dice, tú procura salir de ese molde que quiere proponerte el mundo y procura vivir como el Señor quiere, como Dios quiere. Saben, queridos amigos, aquí hay un detalle también que es importante resaltar. El Señor nos muestra en su palabra ejemplos de sacrificio vivo. Uno de ellos fue exactamente Isaac. Isaac fue presentado como un sacrificio delante del Señor. Y él, porque dice la sierva del Señor que el pequeño Isaac tomó la decisión de poder aceptar esa maravillosa responsabilidad de ser un sacrificio para el Señor, porque su padre, porque veía en su padre también esa disposición de poder serlo. Entonces, queridos, mire, si el pequeño Isaac logró tomar la decisión de aceptar ser un sacrificio vivo, ¿cuánto exactamente también nosotros podríamos tomar esta maravillosa decisión? Creemos también que el mayor ejemplo de sacrificio es Jesús. Él, en Mateo capítulo 26, el verso 39, nos dice un detalle también importante. Vamos a buscar Mateo capítulo 26, el verso 39. Y el verso dice de esta manera. Mucha atención, 36, 39, aquí está. Dice la palabra del Señor. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús, el mayor ejemplo de sacrificio vivo, Él en todos sus años de vida manifestó una sumisión, decidió vivir para el Señor. Cuando la voluntad de Él es sometida a la voluntad del Padre, cosas interesantes sucedieron en su vida. Milagros fueron hechos maravillosos acontecieron. Yo te pregunto, querido, ¿tú deseas también que puedan suceder hechos maravillosos en tu vida? Entonces necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. Necesitamos ser un sacrificio vivo. Amigos, ahora vamos a ver este último punto. ¿Será que Dios recompensa a aquellos que deciden vivir para Él? ¿Será que el Señor recompensa a aquellos que deciden ser un sacrificio vivo? Y la verdad es que sí.
Aunque el propósito del Señor no es condicionar tu obediencia a las recompensas, el Señor recompensa a aquellos que sinceramente deciden servirle. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 19, el verso 29, lo siguiente. Mucha atención con este verso. Mateo capítulo 19, el verso 29, dice de esta manera: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Marcos capítulo 10, el verso número 28. Toma tu Biblia, querido, querida, y junto conmigo busquemos lo que dice la palabra del Señor. Marcos, el capítulo 10, el verso 28 dice de esta manera: entonces Pedro comenzó a decirle: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Verso siguiente dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto les digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, aunque con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Saben, amigos queridos, el Señor está dispuesto a recompensar grandemente a aquellos que deciden seguir su voluntad. El Señor está dispuesto a poder bendecir tu hogar si tú en tu corazón de manera sincera decides vivir para Él. Si tú en tu corazón deseas hacer un sacrificio vivo. Saben, queridos, yo te pregunto en esta ocasión, ¿estarás dispuesto a poder ser un sacrificio vivo del Señor? ¿O es que te conformarás en que el mundo continúe siendo aquellos que guíen a tu familia? ¿Te conformarás exactamente con que puede ser algún medio audiovisual, el celular, la televisión o cualquier otro detalle, lo que esté guiando a tu familia en lugar de que tú lo hagas? Amigos, ¿tú responderás a este llamado? Te pregunto. ¿O seguirás dejando que el mundo pueda guiar a tu familia? El Señor está buscando hombres que puedan levantarse el día de hoy y puedan tomar el valor de decidir seguir al Señor, de poder tomar el valor de tomar su papel que le corresponde en el hogar, la de ser el sacerdote del hogar, el sacerdote de su familia. El Señor te está llamando, querido amigo. La pregunta es, ¿tú aceptarás aquel llamado? ¿Tú aceptarás aquella invitación? Allí donde estás, inclina el rostro para junto conmigo hacer una oración. Padre que estás en el cielo, queremos darte las gracias por tu maravillosa bondad de haber elegido a cada varón, a cada padre de familia, para que pueda ser el sacerdote del hogar. Queremos suplicar tu bendición especial sobre todo varón que está escuchando hoy este mensaje, que pueda colocarse como un pilar en el hogar, que represente exactamente tu obra, esa obra de sacerdocio, allí para presentar a su familia aprobados delante de ti. Amado Señor, pueden haber pruebas, dificultades, pero suplicamos que sostengas a aquel padre de familia, aquel varón esforzado, que se esfuerza muchísimo para poder llevar el pan para la casa, pero también que no deje de lado un detalle muy importante, que es la salvación de toda su familia. Bendice, Señor, cada hogar, bendice a cada familia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.